Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, bienvenidos a este espacio de reflexión, bienvenidos al estudio bíblico. Hace unas semanas atrás hemos terminado el libro de Génesis y hoy vamos a empezar el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Quiero darte las gracias por compartir, por comentar estos vídeos. Gracias también por unirte a la familia de Radio Solidaria en Telegram. Si no lo has hecho, con total libertad lo puedes hacer. El grupo de amigos está abierto a todo el mundo, a todo el público. El grupo se titula Amigos de Radio Solidaria. En la caja de descripción de este vídeo, de esta reflexión, puedes encontrar el enlace. Si no puedes acceder al grupo de amigos de Telegram, te invito a que me envíes un WhatsApp y yo con mucho gusto te comparto el enlace. Antes de entrar a estudiar el libro de Éxodo, debemos primero responder a una pregunta esencial. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Israel en Egipto? ¿Acaso no deberían estar en la tierra prometida? A los patriarcas les costó tanto llegar al punto de desligarse de su parentela, lo cual logró Jacob cuando se despidió de Labán, y ahora tenemos a los hijos de Israel en Egipto. Recordar que Egipto en lo espiritual simboliza el mundo. Jacob creía que él ya no dejaría la tierra prometida, pero cuando él se enteró que su hijo José aún vivía y estaba en Egipto, es natural que Jacob tomara camino para verlo. Sin embargo, en el camino, él se detuvo. Ya siendo Jacob de edad avanzada, existía el riesgo de no poder regresar. Jacob se encontraba en un dilema. Por un lado, el propósito de su vida estaba conectado con la tierra, por otro lado tenía a su hijo José que lo esperaba en Egipto. Podríamos decir que el corazón de Jacob estaba dividido, estaba partido. Por eso Jacob lo primero que hace es buscar la dirección de Dios cuando llegó a Beerseba. Es el mismo lugar en que Abraham e Isaac habían invocado el nombre de Dios. Puedes leerlo. Génesis capítulo 21, verso 33. Génesis capítulo 26, versículo 23. Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Génesis capítulo 46, versículo 1. Beerseba, buscando en el diccionario y ubicándolo en mapas, era el pueblo al extremo sur de la tierra prometida, en el camino que lleva a Egipto. En el pasado, Dios le había dicho a Isaac que no descendiera a Egipto, y por eso él nunca dejó la tierra prometida. Seguramente Jacob se preguntaba si Dios estaba de acuerdo con que él descendiera a Egipto, y por eso Jacob clama a Dios. ¿Estaría Jacob quebrantando el pacto con Dios si salía de la tierra prometida? Ante esa situación, ante ese dilema, Jacob busca a Dios. Lo buscó, dice la palabra, y lo halló. Y Dios le respondió a través de una visión en la noche. Génesis capítulo 46, versículo 2. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. ¿Qué enseñanza bíblica nos enseña Jacob? ¿Qué enseñanza para aplicar a nuestra vida, a nuestro día a día? Antes de emprender un trabajo para Dios, antes de realizar alguna actividad para Dios, qué bueno consultarle. ¿Lo hacemos? Yo te voy a responder: no lo hacemos. Yo soy el primero. Y José estaba en Egipto. Y Jacob tenía motivos para ir a Egipto. ¿Pero qué hace Jacob? Lo primero que hace Jacob es consultar a Dios. Esto también lo hizo David. Cuando los enemigos se llevaron a sus esposas, a sus hijos, David lo primero que hace es clamar a Dios. Se fortaleció en Dios. ¿Qué hacemos cuando viene la prueba a nuestra vida? Lo primero que haces es
quejarte, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos quejamos cuando llega la prueba? Señor, ¿por qué viene esto a mi vida? Lo primero que hizo David, lo primero que hizo Jacob es consultar a Dios. Ahora Jacob ya contaba con el permiso del Señor. Pero no solo se trataba de un permiso temporal para visitar a José, porque esa era la idea de Jacob, sino que Dios le reveló a Jacob que él tenía planes para toda su familia en Egipto. ¿Y cuál podría ser el propósito de ir a Egipto? Dios se lo dijo a Jacob, porque allí te haré una gran nación. Hasta ese momento Jacob y sus hijos conformaban una familia, no una nación. El problema con quedarse en Canaán es que los hijos de Jacob se habrían asimilado eventualmente con los pueblos cananeos, casándose entre ellos. Lo que ya se había hecho evidente con Judá, Génesis capítulo 38. Pero Dios sabía que si lo llevaba a Egipto, allí no se iban a asimilar tan fácilmente, ya que los egipcios miraban de menos a la gente dedicada a criar ganado, empresa que tenían los hijos de Israel. Por eso José pidió a Faraón la tierra de Gosén para su familia, y allí vivieron separados de los egipcios. Y con el tiempo la familia de Jacob se convirtió en un pueblo enorme. Génesis capítulo 47, verso 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Israel es una nación muy peculiar, única en la historia de la humanidad. Por lo general, las naciones se forman por gente que vive y comparte un territorio en común, pero la historia de Israel es diferente. Antes que ellos tuvieran tierra, los israelitas ya habían formado una nación. Y Dios prometió a un hombre sin hijos que le daría descendencia y tierra, y este hombre era Abraham. El Señor le dio la descendencia prometida, quienes nacieron en la tierra prometida, pero se convirtieron en una nación, ¿dónde? En Egipto. El Señor le advirtió a Abraham sobre el proceso que pasarían sus descendientes antes de recibir la tierra prometida. Dios obra en formas misteriosas, pero todo tiene un propósito. El Señor advirtió que los israelitas serían esclavizados en un país extranjero. En Egipto, Israel se convirtió en una nación apartada y numerosa, y en el tiempo indicado, 400 años después, la nación de Israel sería libertada para cumplir su propósito en la tierra prometida. Es el libro de Éxodo donde narra la transición de esclavitud hacia la libertad. Y es el estudio bíblico que queremos presentarte en este día. Durante estas semanas, meses, no sabemos cuánto vamos a estar con este libro. El primer versículo del libro de Éxodo es igual a otro que se encuentra al final de Génesis. Están conectados entre sí. Génesis capítulo 46, verso 8. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Éxodo capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. El libro de Éxodo continúa la historia de la familia de Jacob. Todos ellos habían ido a Egipto por una hambruna, Génesis capítulo 42, versículo 1, y luego se quedaron allí porque José era el gobernador de Egipto. Más importante aún, es el hecho de que era el plan de Dios que ellos se quedaran por un tiempo en Egipto, aunque no para siempre. Había un propósito divino para los hijos de Israel. ¿Cuál era ese propósito? Formar una nación. Génesis capítulo 46, versículo 3 y 4. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Al final de Génesis vemos a una familia llegar a Egipto, pero al principio de Éxodo vemos que esta familia llegó a convertirse en una nación. Aquí es donde se conoce a los israelitas. El libro de Éxodo comienza haciendo mención de todos los hijos de Jacob por nombre. Éxodo capítulo 1, versículo del 1 al 5. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín,
Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Los hijos de Jacob eran 12, pero sumando los hijos de los hijos eran un total de 70 descendientes. También en Génesis se hace mención de todos los hijos de Jacob, al igual que los nietos. Génesis capítulo 46, verso 5. Y al final se señala cuántos eran en total. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Y todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. De ser una familia de 70 hombres, sin contar a mujeres y niños, los israelitas llegaron a convertirse en una nación de más de 600.000 hombres. Esto es según el censo que Dios ordenó en el desierto cuando salieron de Egipto. Esto lo vamos a leer próximamente. Números capítulo 1, versículo del 1 al 3. También lo veremos en el versículo 45 y 50. El número 70 es significativo y en esto pensaba porque leía 70 y recordaba que en varios pasajes de la Biblia habla del número 70. ¿Sabes por qué? ¿De dónde recuerdas tú el número 70? Es el mismo número de las naciones del mundo, según las fronteras establecidas por Dios, no por el hombre. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Cuántos? 70. Y como mencionamos en la introducción, desde que los hijos de Israel llegaron a Egipto, ellos se establecieron en el área de Gosén, que era una tierra idónea para ganado y cultivo. Si tienes un diccionario y un mapa mundial, yo te invito a que busques el territorio de Gosén. Gosén o la tierra de Gosén es un lugar o nombre mencionado en la historia bíblica de José el patriarca. Pero ubica Gosén en un mapa y verás que esa tierra está bañada por el río. Si tú buscas en un mapa Gosén, lo primero que te aparece es una zona verde que desciende juntamente por varios ríos. Es decir, que era una zona, era una región donde los hijos de Israel se podían asentar porque había ganado y cultivo. Los israelitas se mantuvieron separados de los egipcios, no solo por decisión propia, tal como lo planeó José, sino que también por el rechazo de los egipcios a la gente que cuidaba ovejas. Mientras José vivió, a los israelitas les fue bien en la tierra de Egipto, pero cuando él murió, cambiaron las cosas. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. ¿A qué se refiere? La Biblia no indica cuáles eran los nombres de los faraones en Egipto, ni en el tiempo de José ni de Moisés. Pero hay indicios históricos que apuntan a que el rey con quien José trabajó era una dinastía extranjera conocida como los Hicsos. Estos eran reyes guerreros del Medio Oriente que conquistaron Egipto y la gobernaron durante más de 200 años. Y esto explica por qué el rey de Egipto no tuvo objeción que José, siendo extranjero, fuera gobernador de Egipto. También hay datos históricos que indican que durante la dinastía de los Hicsos, la mayoría de las tierras eran posesión del rey, excepto las propiedades religiosas, lo cual coincide con lo descrito en la Biblia sobre el tiempo de José. Génesis capítulo 47, verso 13 en adelante. Los Hicsos fueron derrocados por miembros de una familia real egipcia, y según datos históricos, se sabe que el rey Ammosé fundó el nuevo imperio egipcio. Él estableció una nueva dinastía y llevó a Egipto a su época dorada, pero luego decayó
y ya recuperó su gloria, lo cual también coincide con lo que estamos leyendo de este libro de Éxodo. Y es muy probable que este fue el faraón que la Biblia dice que no conocía a José, o tal vez alguno de sus descendientes. Pues ante ese cambio político, era natural que los nuevos regentes egipcios sospecharan de los israelitas, que estaban asentados al norte de Egipto. Eran vistos como extranjeros y como tales constituían una amenaza como le fueron los hicsos. Y para controlarlos, la nueva dinastía egipcia sometió a los israelitas a esclavitud. Éxodo capítulo 1, versículo 10 y 11. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelean contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. La Biblia no explica exactamente cómo los israelitas cayeron en esclavitud. Sin embargo, en la antigüedad, las formas más comunes de caer en esclavitud era por deuda o por guerra. Tal vez el rey egipcio, Faraón, les puso impuesto tan alto que les fue imposible pagarlos, y así tuvieron que pagar con trabajo, o tal vez fueron obligados a trabajar como tributo de guerra. De cualquier forma, sabemos que el nuevo rey egipcio sometió a los israelitas a una esclavitud extrema, cuyo objetivo era acabar con ellos. Pero lejos de destruirlos, los israelitas se fortalecían más. Éxodo capítulo 1, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Para terminar, un dato interesante de la tradición judía. Algunos comentaristas dicen que los egipcios pusieron a trabajar a los israelitas para amargar su vida. Según ellos, los egipcios asignaron a esclavos israelitas a construir ciudades de miseria, las cuales eran construidas sobre la arena y tan pronto como las terminaban, eran derribadas para luego ser reconstruidas. Esa era una labor sin propósito. ¿Cuál era el fin? Desmoralizar a los esclavos, desmoralizar a Israel. Esta es una breve introducción a este libro de Éxodo. Continuaremos con esta serie. Te invitamos a que dejes tus comentarios. Sé parte de la narrativa. Sumérgete con nosotros en la historia. Vamos a entre comillas, teletransportarnos a esa época y estaremos analizando cada capítulo. Esta es la introducción al libro de Éxodo. Comparte esta reflexión, deja tu comentario, como siempre decimos, con respeto. Hemos tenido que bloquear a usuarios y comentarios que lo primero que han hecho es insultar, faltar el respeto, y eso en Radio Solidaria no lo vamos a tolerar, no vamos a permitir que ciertas personas que están en desacuerdo con nosotros, lo primero que hagan es insultar. Porque tú puedes estar en desacuerdo con algún comentario, con alguna reflexión o con alguna profecía bíblica. Pero que empieces ya con insultos, que insultes no te da a ti la razón. Por eso, con respeto, sometiéndonos los unos a los otros, con amor, vamos a edificarnos. Oye, José, pues aquí te has equivocado. Yo pienso de esta manera. Gloria a Dios. Así debe ser. Pero si ya empiezas a insultar, a faltar el respeto, entonces te vamos a borrar el comentario y te vamos a bloquear del canal de YouTube de Radio Solidaria. Que esto es lo que hacen muchos youtubers. Cuando llegan comentarios, no negativos, porque siempre los va a haber, pero cuando llegan comentarios insultando a las personas, faltando el respeto, entonces se bloquea, entonces se borra el comentario. Es lo justo, es lo sensato. Así que con respeto, con amor, deja tu comentario. Gracias por participar en estas reflexiones.